Esto es el podcast con Esdras López. Aquí estamos. Aquí estamos en vivo y en directo desde Tegucigalpa, Honduras. Yo soy Esdras Amado López Rodríguez y a nombre de todos los muchachos, camarógrafos y sonidistas, directores de cámaras que están aquí en los estudios de la 91.3, les damos a todos ustedes, nuestros radioescuchas y televidentes, un saludo grandísimo desde este podcast que llega a través de la radio y de la televisión, gracias a esta poderosa franja informativa que en cadena de radio y televisión se transmite para todo el país y el mundo. Muchas gracias. Bienvenidos a este episodio más del podcast. Gracias por sus reportes, gracias por sus mensajes en las diferentes plataformas que están a la disposición de ustedes. Gracias por ir viendo cada uno de los episodios que están ahí en nuestro canal de YouTube. Estamos estrenando nuevos canales de YouTube, tanto para el Cholusat Sur, cuyo llamado es Cholusat Sur Informando. Ese es el YouTube de el Cholusat, y también el podcast tiene su canal de YouTube. En el Facebook con Cholusat Sur Canal 36, el Twitter de Cholusat Sur Canal 36, Esdras Amado López. Gracias. De esta manera, pues, cumplimos en transmitirles este saludo a todos nuestros amigos y amigas que a esta hora están en sintonía de el podcast. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y al regresar comenzamos con el tema correspondiente al episodio de hoy aquí en el podcast. Esto es Cholusat Sur. En el Congreso Nacional estamos demostrando que cuando hay voluntad, sí se pueden construir consensos. Porque Honduras necesita acuerdos, no divisiones. Por eso estamos impulsando acciones en salud, carreteras e infraestructura, pensando en mejorar la vida de nuestra gente. Este es un Congreso que escucha, que dialoga y que actúa. Y si trabajamos juntos, vamos a seguir viendo resultados. Imaginen todo lo que podemos lograr por Honduras, por nuestro pueblo y por nuestra gente. Un Congreso por Honduras. Mamá, ¿dónde está mi cargador? ¿Ya lo buscaste en la mesa? Mamá, ¿dónde está mi mochila? Detrás de la puerta. Mamá siempre lo sabe todo. Por eso sabe que al cobrar su remesa en Agencias y Agentes Atlántida, siempre gana premios en efectivo al instante. Y al recibir su remesa directo en su cuenta de ahorro, puede ganar hasta 100,000 lempiras. Son más de 1,000,000 de lempiras en premios. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Se agregan 13 días más. Sí, porque ahora tenés tiempo extra hasta el 13 de mayo para pagar tus impuestos o regular tu deuda sin pagar intereses. Cumpliendo tus impuestos, ganas vos y ganamos todos, porque lo recaudado vuelve en obras y servicios para todos los capitalinos. Aprovecha este tiempo extra, paga tiempo y gana. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Continuamos. Estamos en vivo en el podcast. Les debía un episodio
para continuar con un tema que hemos venido desarrollando en otros podcasts. El tema es concerniente a la geopolítica, que el que no sabe jugar la geopolítica se queda congelado en el tiempo. Hay una frase popular que cuando de política se trata, le dicen los congelados. Es que este se quedó congelado. Congelado en el tiempo. Es distinto al que se quedó guindado por aquellas cosas. Se quedan guindados. Pero los congelados son los que nunca se subieron a la rotación de la Tierra, nunca se subieron a la rotación de la política. Y hace 4 años fuimos gobernados por un montón de congelados que se quedaron en el tiempo con las mañas del pasado, porque los congelados comenzaron a robar menudencias y después cuando llegaron al poder se robaron todo. Ahí salieron especializados. Pues el que se queda congelado es aquel que no entiende cómo avanza el movimiento geopolítico. Y vean si esto que estamos recordando no es cierto. ¿Qué nos dicen en este gobierno cuando sube el precio de los combustibles? ¿Qué nos dicen? Nos dicen que el incremento a los derivados del combustible es culpa de la guerra. ¿Qué tiene que ver la bomba puesta en una gasolinera de Miraflores con el estrecho de Hormuz? ¿Qué tiene que ver la bomba puesta en San Marcos de Ocotepeque con el estrecho de Hormuz? ¿Qué tiene que ver? Ahí el político cachureco, el político de libre o el político liberal dice es producto de la guerra. Una vez un intelectualoide congelado fue a decir a la ONU que los huevos valían muy caro en Honduras producto de la guerra. ¿Se acuerdan? Ese argumento es un argumento utilizado invocando la geopolítica, lo que pasa en el mundo. Nosotros no somos productores de petróleo. Entonces, somos víctimas de lo que pasa allá en una guerra que nosotros no tenemos nada que ver. Es un argumento geopolítico. Entonces entienden que es geopolítica, porque cuando de sus intereses se trata, invocan la geopolítica. Bueno, el que quiere entender, que entiende; el que no entiende, pues es porque es bruto. Lo vimos hace 4 años con el gobierno socialista de Xiomara y Mel, que se mostraron agresivos aquí en la localidad y se mostraron agresivos con el mundo. Se pelearon con los gringos, se pelearon con los españoles, se pelearon con Nicaragua, se pelearon con todos los que podían ser sus socios, se pelearon. Porque Mel Zelaya quería convertirse en el nuevo Chávez de Latinoamérica y quería estar por encima de Ortega, que estaba en la cola. Quería estar encima de Lugo, de Evo, de Correa. Mel se creía que él podía aspirar a esos cargos. Y tras el triunfo de Xiomara, el hombre se posesiona en un buen nivel político, porque era el único que había logrado sobreponerse a un golpe de Estado
y volver a gobernar. Antes lo había hecho Alan García. Pero bien, la bandera que levantó Mel fue una bandera antagónica, que no iba de acorde a los tiempos, porque no le interesó, o en su ignorancia genuina, no quiso ver cómo iba el rumbo de las cosas, de la geopolítica. Biden, presidente de los Estados Unidos, invita a Xiomara a que vaya a una cumbre de las Américas. Y dije, ya no vamos, somos antiimperialistas. Y voy a mandar al canciller. Y no fue. En aquel momento creímos que era una cuestión de principios revolucionarios, comunistas. Pero después salió ahí a la exposición pública el hecho de aquellos otros asuntos que ustedes ya saben, que por eso no iba a la cumbre. Pero igual, con aquellos asuntos o sin aquellos asuntos, el que juega bien la geopolítica aprovecha esos escenarios para hablar de los asuntos nacionales y aquellos otros asuntos que ustedes ya saben. Entonces no fue, se distanció, sacó, y después, distanciándose oficialmente de los gringos, viene y dice que le va bien porque vino Kamala Harris, y se distancia de los gringos, pero dice que le va bien porque el Departamento de Estado reconoció tal cosa. Se pelea con los gringos, pero saca el papel de los gringos cuando dice que Honduras va caminando, etcétera, etcétera. Entonces ahí había una ambivalencia, que aquí en Cholusat la mostramos, porque un genuino comunista revolucionario no puede jugar a dos aguas, y se lo dijo aquí en esta televisora aquel amigo de Ortega en un programa de televisión. ¿Cómo se llamaba el señor, Javier? Bados, William Bados. Le dijo las verdades a Mel, que él no era comunista, que él andaba jugando a sus intereses particulares. Pero bien. De ahí mirábamos a Petro hablando con los gringos, a López Obrador hablando con los gringos, a Díaz Canel hablando con los gringos, a Olivia hablando con los gringos, todos los comunistas hablando con los gringos, platicando. Y esto no es que nosotros somos radicales. Entonces dije yo, esta es la tónica de los comunistas, esta es la tónica de los izquierdistas, esta es la tónica latinoamericana, celayista. Pues yo creía que sí, porque aquí era un satélite del comunismo. Y nos dimos cuenta que no era así. Que el comunista bien formado, como Putin, habla con los gringos, se reúne con los gringos, acuerdan con los gringos, negocian con los gringos. Y entonces llegan al CELAC y desde el CELAC quieren montar un portaaviones antigringo, con Xiomara a la cabeza. Y no entendíamos eso, qué es lo que estaba pasando. Pues aquí, si alguien iba a hablar a la embajada, son traidores. Entonces era prohibido que los Juanes Barahona fueran a hablar con los gringos, era prohibido que los grillos, que los gatos y que los perros hablaran con los gringos. Había que pelearse con los gringos, sin medir consecuencias.
Y dijimos, estos no le entienden al trámite. Porque un buen político comunista, extremista o derechista extremista nunca pierde el diálogo con la gente. Y así fuimos desgranando hace 4 años el comportamiento errático de estos, o interesado por aquello, para arreglar aquel asunto que ustedes ya saben. Pues resulta que hoy vemos al papá del Foro de Sao Paulo, al ideólogo del siglo XXI, ¿cómo se llama eso del siglo XXI? Del socialismo del siglo XXI, Lula da Silva, en otra visita más a Washington. Aquí tengo un video de Lula, el papá de estos. Lula, el que le dio la embajada a Mel Zelaya para que se metiera a Brasil, a la embajada de Brasil. ¿Se acuerdan? Lula le dio chance a Mel que se metiera en la embajada de Brasil y desde ahí, desde la embajada de Brasil, decir, miren, compañero o compañera, desde la embajada de Brasil. Lula, el ejemplo de la revolución de Morazán. Lula, el que metió preso a Bolsonaro, amigo de Donald Trump. Lo llama Donald Trump y le dice, quiero platicar con vos. Sí, dice, y llega el compañero Lula. Vamos a verlo, aquí está, miren. Lo recibe Donald Trump, camina por la alfombra roja, se saludan. Ahí viene Trump. Lula le da la mano, lo abraza Lula y posa ante las cámaras del mundo. El papá del socialismo del siglo XXI, el que le prestó la embajada a Mel Zelaya para que se metiera a la embajada de Brasil, porque era solidario Lula con Mel. Ese Mel que se peleó con Trump, pero todos sabemos que fue por aquello. Entonces, ¿qué dicen en este momento los comunistas de Honduras, los melistas, los xiomaristas? Mira, ahí está Lula. Lula es el papá del socialismo del siglo XXI. Él tiene un grupo con Petro, tenía un grupo con Correa, tenía un grupo con Evo, tenía un grupo con los Kirchner, tenía un grupo con Zelaya, con Xiomara. Y ahí está Lula llegando a la Casa Blanca. Me imagino que mañana salen y van a ir a protestar frente a la embajada de Brasil. Mel no duerme hoy con esto. ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Y quién va a negar el compromiso socialista y comunista de Lula da Silva? ¿Quién lo habrá de negar en el mundo entero? ¿Quién lo niega? ¿Quién pone en duda el socialismo y comunismo de Lula da Silva? ¿Quién lo pone en duda? Pregunto, ¿qué van a decir los grillos, las vacas y los perros aquí por este encuentro de Lula? ¿Se fijan? Vamos para acá. Y le pedí a la oficina de prensa de Lula que nos mandaran las fotos de él. Fotos en la página de Lula. Miren. Miren esta foto. En el Salón Oval Lula, con el vicepresidente, el presidente, flanqueado, Lula da Silva. Geopolítica. Este es el segundo periodo de Lula, el tercero cuando después de haber puesto a Dilma Rousseff. Tenemos otra foto. ¡Mire, Lula! ¡Lula! ¿Se acuerdan que hemos estado hablando aquí de la geopolítica, que cómo tienen que portarse los presidentes, aunque sean socialistas o comunistas? Mire la sonrisa de Lula.
Miren la sonrisa de Lula. Y aquí, el 1 de mayo, ¿qué le dijo Mel a Donald Trump? El 1 de mayo, ¿qué le dijo Mel a Donald Trump? Donald Trump, con ese intervencionismo, pusiste a un presidente. Y Narrala ganó. Y Narrala lo retuitea y Mel lo retuitea porque Mel acusa a Donald Trump y Lula se abraza con Donald Trump. Explíquenos, por favor, cuál es la línea que hay que... ¿A quién le creemos? ¿A Mel o a Lula? Geopolítica. Miren, sonriendo los dos. Y Xiomara no lo puede ver, no lo quiero ver. Y Mel no lo quiere ver, no lo queremos ver. Mel no lo quiere ver por aquello. Ustedes ya saben. Entonces vamos para acá. Van los de Libre a volver a tener a un Mel Zelaya dirigiéndolos, a una Xiomara dirigiéndolos y a una Rixi Moncada dirigiéndolos. Peleándose con los gringos. Póngame a Lula sonriendo, porque Lula no se pelea con los gringos. Ahí está, mire. Ajá. Y Lula es el papá de Mel Zelaya. Lula le prestó la casa a Mel Zelaya para que se quedara en la casa de él, ahí en la embajada de Brasil. Ajá, entonces. Les aseguro que mañana hay una protesta en la embajada de Brasil. Mel indignado por eso. Vamos acá. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Pero fíjese que a Lula no le bastó las imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras. Pero a Lula da Silva no le bastó con las imágenes, sino que puso palabras también. Vamos a ver las palabras de Lula da Silva. Para que entendamos, por favor. Para que entendamos qué es política. Vendido, tu madre, cachureco, traidor. Ah, vaya, pues está bien. Libre nunca más, cachureco no. Cachureco no. Muera la racha, viva el socialismo, patria o muerte. Vaya, pues está bien, quédense ahí, pues, congelados. Vamos a ver las palabras escritas por Ignacio Lula da Silva. Bueno, está en portugués, pero yo lo había visto ya en español. Pero bien, lo voy a leer, no hay problema. Salgo de Washington con la idea de que hemos dado un paso importante en consolidar las relaciones democráticas históricamente que tiene Brasil con los Estados Unidos. La reunión fue muy importante con el presidente Trump. Brasil está preparado para discutir cualquier asunto con cualquier país del mundo. Tarifas, comercio exterior, minerais, minas, combate al crimen organizado, o tráfico de drogas, de armas. Pero no tenemos ningún asunto prohibido que discutir. La única cosa en la que no nos abrimos es en el asunto de la democracia nuestra y de la soberanía nuestra. En los próximos días nuestros ministros seguirán tratando de avanzar en los temas que abordamos hoy. Lula da Silva. Saio de Washington, a ideia de que demos paso importante na consolidação das relações democráticas.
histórica. O Brasil tem os Estados Unidos. Foi uma reunião muito importante. O presidente Donald Trump. O Brasil está preparado para discutir qualquer assunto com qualquer país do mundo. Tarifas, comércio, minerias, combate ao crime organizado, ou tráfico de drogas, ou de armas. Mas nós temos o assunto proibido. A única coisa que só abriam mais nossa democracia ou de nossa soberania. Nos próximos dias, nossos ministros seguirão em tratativas para avançar nos temas que abordamos hoje. ¿Vai? Se los puse así y así. ¿Entienden? Ustedes van a entender esto. Ábranse al mundo, les decíamos nosotros. No se peleen con los gringos. Si tienen un tema criminal, hombre, háblenlo también. No le devolvieron a México a un general que lo habían detenido ya, hombre. No, que nosotros aquí nos morimos. Muertos nos van a sacar de aquí. Vaya pues. No los jodieron, oye. Igualmente los van a joder. Igualmente se fueron. Mas aquí no volverá. Vaya, ya se los dijo también. Se fueron. Mas aqui não volverá. Encontrar um amigo de todas partes. Ahí está Chembon. Fíjense que ocurrió un accidente de tránsito en Sinaloa. Y en ese incidente de tránsito salieron golpeados unos extranjeros. ¿Y quiénes eran los extranjeros? Eran unos gringos de la CIA. Y le preguntan a Chembon, ¿sabía usted? No, yo no sabía nada. Ahí estaban. Ahí. Por eso es importante y la responsabilidad cae en aquel presidente que lleva al despeñadero a un país, sobreponiendo sus intereses particulares, personales o familiares ante el interés de la patria. Ahí está Lula. Lula tenía 1001 razón para no ir. El gobierno de Estados Unidos sancionó al juez que estaba conociendo la causa de Jair Bolsonaro. Entonces, lo sancionó, le quitó la visa y le dijo, te quito la visa porque sos inmoral, porque la justicia la está manipulando. Era el juez que estaba criticando a Bolsonaro. Y el hijo de Bolsonaro está corriendo para presidente. Y Lula sabe que Donald Trump es amigo de Bolsonaro. Y ella está comiendo con él. Es que nosotros tenemos dignidad, nosotros no vamos ahí. Vaya a platicar ahí, hombre. ¡No! Vaya a platicar ahí con todo el mundo. ¡No! Ya les voy a quitar Palmerola. No se lo quite, hombre, señora. ¡No! Ya van a ver. Vaya, pues está bien. Se quedó Palmerola, se quedó la embajada americana y de todos modos aquello va a pasar. Ustedes lo saben. ¿Cierto o no? Cierto. Geopolítica. La geopolítica. Bueno, pues, lo último que les voy a contar. La gran noticia con el Mundial de Fútbol es que si va a venir Irán a jugar o no va a venir Irán a jugar el Mundial. Y le preguntaron a Donald Trump.
Presidente, ¿usted va a permitir que juegue? Este es un asunto de deporte. Digo. Vaya. Pregunta, ¿debe o no debe venir la selección de Irán a jugar el Mundial? ¿Sí o no? Ahí vienen. Ahí vienen. Pero si Irán fuera gobernado por Mel y Xiomara, no diga eso. Ya se hubieran robado el estrecho. No seas así, hombre. En serio, hombre. Si Mel y Xiomara gobernaran Irán, ¿qué pasaría? ¿Ah? No, en serio, hombre. Estamos hablando de un programa serio, hombre. No vienen a jugar los iraníes. ¿Ah? Sí, hombre. Si hubieran llevado en rueditas los barriles de petróleo de no sea serio. Geopolítica. El Papa lo dijo, yo estuve en La Habana. ¿Se acuerdan? Cuando el Papa Juan Pablo II llegó a La Habana, yo estaba ahí. ¿Sabe qué dijo el Papa? ¿No se acuerda? Se lo voy a recordar. Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Fue el mensaje del Papa. Eso fue hace tiempo. Le voy a dar una de hoy. Hablando de papas. ¿Sabe con quién se reunió hoy el Papa? ¿Cómo se llama el Papa de hoy? Francisco. Está perdido este puntador mío. El Papa León. ¿Saben con quién se reunió el Papa León hoy? Con Marco Rubio. ¿Y sabe quién lo mandó a Marco Rubio? ¿Quién lo mandó? Donald Trump. ¿Y qué le ha dicho Donald Trump al Papa? ¿Qué le ha dicho Donald Trump al Papa? El Papa no sabe nada de la guerra. ¿El Papa qué sabe el Papa? Si Mel fuera el Papa, lo recibiría a Marco Rubio. Y si Xiomara fuera la Santa Teresa de Calcuta, lo recibiría. No lo reciben. Y el Papa lo recibió. Ajá, contame, Marquito, ¿qué andás, hermano? No, mire, Papa, que sí, no hay problema. Aquí no hay problema. ¿Vaya? Marco Rubio, el canciller de Donald Trump, se reunió con el Papa León hoy. Ahí está. Están los de Libre platicando con Arrala. Ahí están los de Libre platicando con Tomás Zambrano. Ahí está. ¿Y cuál es el problema, pues? No, es que aquí no tenemos que hablar con los traidores. Platiquen entre ellos, hombre. ¿Quién les ha enseñado esa torpe política? Torpe, estúpida política. No nos reunamos con ellos. Traidores. Pregúntenle a Narrala cuántas veces se reunió Mel con Juan Orlando. Narrala sabe todo, hombre. Pregúntenle a Pepe Lobo toda la ayuda que le dieron los cachurecos a Mel Zelaya. Pregúntenle a Pepe Lobo, y lo dijo en Armando Villanueva. Eso de la geopolítica es responsabilidad de sus líderes. La aplicación de la geopolítica o el moverse en la geopolítica es responsabilidad de sus líderes. Pero usted como pueblo no puede ir como borrego a ser enemigo público de los que ellos son amigos en privado. Se lo voy a repetir. Usted, pueblo, no puede ser enemigo público de los que ellos le digan de los que ellos le digan que son sus enemigos. Porque en privado son íntimos, son uña y mugre y hasta billete le dan. De esta manera llegamos al final de este episodio correspondiente al podcast de hoy. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Yergovi estaba en el máster central.
Y todas las muchachas y los muchachos que están aquí en el estudio de la 91.3, muchas gracias. Y a los que están en cadena allá en las transmisoras de el canal Cholusat Sur, también muchas gracias. Yo soy Esdras Amado López y en nombre de todos ellos les digo que estén bien. Chao. Esto ha sido el podcast con Esdras López. Los esperamos pronto en una nueva emisión. Gracias por su sintonía.